Algunas condiciones metabólicas y farmacológicas pueden ser sospechadas o descubiertas mediante el electrocardiograma. Y estas condiciones inclusive pueden poner en riesgo la vida de los pacientes y la vida de las personas. Una de estas condiciones, por ejemplo, es la hiperpotasemia o la hipercalemia, que dependiendo de la severidad de la misma, es decir, dependiendo de la concentración de potasio en sangre, se presentan los cambios en el electrocardiograma. Los cambios electrocardiográficos van a afectar inicialmente la repolarización y cuando la situación es leve a moderada, como moderada severa, lo que encontramos es cuando es leve a moderada, lo que encontramos es un incremento de la amplitud de la onda T y una agudización en la forma, ¿no? Lo que dicen ondas T en tienda de campaña o lo que los gringos dicen tenting, ¿no? Una agudización. Aumentan de tamaño las ondas T y además se ponen picudas y agudas, ¿no? De moderada a severa, aparte de esta alteración que se ve en las ondas T, encontramos que las ondas P disminuyen de amplitud y además se añaden trastornos de conducción, como por ejemplo aquí ustedes identifican un bloqueo auriculoventricular de primer grado, es decir, un intervalo PR fácil que mide fácil más de 0,20 segundos. Conforme sigue aumentando, entonces se añade un ensanchamiento del complejo QRS, las ondas T se vuelven más picudas y cuando la hipercalemia es muy severa, se produce este patrón sinusoidal, ¿no? Sinusoidal en forma de esas ondas de radar antiguo que antes había y el paciente fallece en asistolia. Puede llegar a producir la muerte del paciente en asistolia. Entonces, son los cambios producidos por la hiperpotasemia. La hipopotasemia produce un segmento ST rectificado, incluso infradesnivelado, como vimos anteriormente. La onda T se aplana o se vuelve ligeramente negativa. Y por otro lado, se produce una prominencia de la onda U. La onda U es una onda que no hemos estudiado mucho en el trazado normal, pero que es parte del proceso de repolarización. Puede o no verse siempre en los electrocardiogramas, no es una onda constante, pero que, como les digo, es parte del proceso de remodelación. De manera que la hipopotasemia lo que ocasiona es una prolongación del intervalo QT y una prolongación del proceso de repolarización. El proceso de repolarización también se prolonga en la hipotermia. En la hipotermia con una elevación del punto J característica, como en este caso, que se conoce como la onda de Osborn. Aumenta el proceso de repolarización y aumenta el intervalo QT. El incremento del intervalo QT también puede ser de origen farmacológico, como ocurre cuando utilizamos diversos fármacos antiarrítmicos, como los fármacos del grupo 1A y del grupo 1C, ¿no? Dentro de estos fármacos están la procainamida, la quinidina. Dentro del último grupo está la amiodarona, el dofetilide, el ibutilide. Pero, por ejemplo, una droga que utilizamos muy frecuentemente como la amiodarona nos produce prolongación del intervalo QT. ¿Y por qué hablamos tanto del intervalo QT? Porque la prolongación del intervalo QT se asocia en desarrollo de arritmias malignas, taquicardia ventricular, sobre todo una taquicardia ventricular especial conocida como taquicardia helicoidal o torsión de punta, que puede predisponer a la muerte súbita del paciente. Lo mismo pasa con el uso de antidepresivos tricíclicos, que también nos prolongan el intervalo QT en forma importante. El intervalo QT también se puede prolongar en pacientes con hemorragia subaracnoidea y esta prolongación lo hace a expensas de una negativización de la onda T. Y estos pacientes también pueden fallecer como consecuencia del desarrollo de arritmias malignas. La hipocalcemia es otra condición que prolonga el intervalo QT, la caída del calcio en sangre, mientras que la hipercalcemia lo acorta.
no corta. Otra condición que acorta el intervalo QT es la intoxicación digitálica. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? En un paciente con una severa hipocalemia y la prolongación del intervalo QT, la cual la vemos fundamentalmente en 2 y en 3 y en B4 y B6, ¿no? Observemos aquí la onda U prominente y la gran prolongación, y en B6 la onda U también prominente y la gran prolongación del intervalo QT. Lo mismo pasa en 2 y en 3, ¿no? Aquí tenemos una hipercalcemia con acortamiento del intervalo QT, el cual se ve en D1, en ABL y en B4 y en B5. Entonces, un acortamiento del intervalo QT. Recuerden que el intervalo QT varía en forma inversa con la frecuencia cardíaca. Cuanto mayor es la frecuencia, más corto es el intervalo. Cuanto menor es la frecuencia, más largo es el intervalo. Entonces aquí tienen ustedes una frecuencia más o menos de 90 y un intervalo QT bastante corto, ¿no? Este es otro ejemplo de un paciente que tiene una hiperpotasemia importante. Observen las ondas T. Las ondas T altas y picudas, y además tiene hipocalcemia, lo que nos prolonga el intervalo QT, característico de un paciente que tiene insuficiencia renal. Existen otras alteraciones que nosotros podemos ver en el paciente con en las alteraciones, otras alteraciones electrocardiográficas en el paciente que podemos ver con enfermedades características. En primer lugar, debemos aclarar, o debo aclararles un criterio, que podemos ver estos electrocardiogramas con complejos pequeños, ¿no? Pero cuando decimos que el paciente tiene un electrocardiograma con complejo pequeño, cuando en las derivaciones de los miembros el QRS es menor de 5 milímetros, no de 0,5, sino menor de 5 milímetros, y en las derivaciones precordiales el QRS es menor de 10. Ahí decimos que el paciente tiene complejo QRS pequeño. ¿Cuándo podemos ver estos complejos QRS pequeños? Por ejemplo, en el derrame pericárdico, en el derrame pleural, en el paciente con EPOC o fibrosis pulmonar y en el paciente que se encuentre en anasarca. Otra cosa que se ve aquí, que está señalada con las flechas en forma importante, es lo que conocemos alternancia eléctrica, ¿no? Es decir, miren, observen, tenemos un complejo QRS pequeño, otro de tamaño más o menos normal, otro pequeño, tercero. Esto es característico del derrame pericárdico, de una gran efusión pericárdica, un derrame pericárdico importante, grande, que puede estar o no acompañado de taponamiento cardíaco. Se ve muy frecuentemente en un gran derrame pericárdico. Recuerden también ustedes que también puede existir alternancia en las ondas T, y cuando eso se asocia a pulso alternante, predispone, como ya hemos mencionado, a arritmias malignas. Pero eso no se ve en el derrame o en el taponamiento pericárdico. Bien, entonces, habiendo visto todas las utilidades del electrocardiograma, es muy importante que ustedes sepan que existe un protocolo de lectura del electrocardiograma. Lamentablemente, ustedes todavía no están yendo a prácticas y probablemente no vayan este semestre, sino de repente a partir del próximo semestre haremos algún tipo de práctica presencial. Entonces, tienen que acostumbrarse a leer un electrocardiograma cuando hagan el internado o en todo caso en su trabajo habitual. Siempre se van a ver, aunque sea una vez en su vida, enfrentados a la posibilidad de leer un electrocardiograma. Y todo en medicina, como todo en medicina, la lectura electrocardiográfica es protocolizada, sigue un orden, debe seguir un orden. Si ustedes siguen el orden, entonces es muy probable que se les escapen la menor cantidad de cosas o de alteraciones. Por lo menos tienen que saber qué es lo normal.
Así que en primer lugar se fijan en la estandarización, en la calibración, y la calibración se refiere a esto, ¿no? Este trazado, este dibujo debe extenderse por lo menos 2 cuadraditos, como ven ustedes aquí, que equivale a 1 milivoltio. Eso les permite, por ejemplo, en este caso, decir que existen complejos pequeños. Entonces, esta estandarización. Segundo lugar, tienen que ver el ritmo. ¿Cuál es el ritmo normal? El ritmo sinusal. El ritmo sinusal. Y en el electrocardiograma, ¿ustedes saben cuáles son los criterios de ritmo sinusal? Bueno, si no saben, se los digo. Ondas P positivas en E2, ondas P negativas en ABR. Ahí estamos hablando de ritmo sinusal. Ondas P que preceden a cada complejo QRS. ¿Cierto? Complejos QRS que se repiten a intervalos más o menos regulares. No tienen que ser exactamente igual, pero más o menos regulares. Complejos QRS que se repiten a intervalos más o menos regulares. Y algunos añaden intervalo PR normal. Pero el intervalo PR puede estar un poco incrementado, un poco acortado, y aún así ser ritmo sinusal. Lo más importante, entonces, que ustedes observen para ver ritmo sinusal, el segundo paso, ver el ritmo, es que la onda P sea positiva en D2 y negativa en ABR. Y los complejos QRS se repitan en intervalos más o menos regulares. El siguiente paso es calcular la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo calculamos la frecuencia cardíaca? A ver, doctores. Doctor, Sí. sí, doctor. Creo que se calcula mediante el conteo en 5 cuadrados grandes de tiempo, el número de complejos QRS, y se divide entre, eh, ese número es el que divide a 300, si no me equivoco, doctor. No le he entendido nada, doctor. Doctor, ¿puedo participar? A ver, sí. Hay dos formas. La primera es que es dividir 1500 entre los cuadraditos pequeños de un QRS al otro. Y el otro Ya. es dividir 300 entre los cuadraditos grandes que va Sí, a haber. entre los cuadrados. Así es, doctor. De repente no se ha sabido explicar, porque eso no lo entendí. ¿Y por qué? ¿Por qué no 3000? ¿Por qué no Porque va a 6000? ser la velocidad que va a haber por un minuto. ¿Cómo va a ser la velocidad? No entiendo. El que está calibrado a 25 mililitros por segundo va a ser por un minuto, considerado por un minuto. ¿Cómo así? ¿Está bien? Corre a 25 milímetros por segundo. Entonces, en un minuto, doctora, que tiene 60 segundos, corre a 25 milímetros por segundo. En un minuto que tiene 60 segundos, ¿pasan cuántos cuadraditos? 1500. 1500. Si usted multiplica 25 por 60, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto le sale, doctora? 1500, doctor. Claro, esa es la razón. Porque el electrocardiograma normalmente corre a 25 milímetros por segundo. En un minuto son 60 segundos. Pasarán entonces 1500 cuadraditos. Esa es la razón por la cual usted divide. Y eso es muy importante que usted lo sepa, que en forma estándar le van a presentar eso es otra cosa que ustedes se tienen que fijar en el papel, que en algún lado del papel dice a 25 milímetros por segundo, porque en algunas situaciones les pueden sacar a 50 milímetros por segundo. Y entonces ahí van a tener problemas. Lo siguiente es que tienen que calcular, y yo lo hago en tercer lugar, aquí en la diapositiva dice solamente en el séptimo lugar, es calcular el eje eléctrico que ya hemos aprendido. Entonces, ritmo, frecuencia,
eje, ritmo, frecuencia, eje, ¿cierto? Y después ustedes comienzan a evaluar onda por onda e intervalo por intervalo. Entonces ven el intervalo PR, ven el complejo QRS, ven el intervalo QT y si quieren sacan el intervalo QT corregido. Algunos de ustedes nos va a decir, no nos ha enseñado a sacar el intervalo QT corregido. ¿Y para qué miras en internet? Solamente para ver pornografía. Ahí entra y pon intervalo QT corregido y te van a salir muchas fórmulas para calcular el intervalo QT corregido. ¿Ya? Luego, como les digo, luego ven las ondas P, los complejos QRS, la progresión, si hay ondas Q normales, el segmento ST, la onda T y la onda U. Y si fuera ideal, comparar el electrocardiograma con un electrocardiograma previo para ver si han habido cambios. Entonces, es así como ustedes deben leer un electrocardiograma. A veces, con el primer paso, con solo o el segundo, el primero o el segundo, con el primer paso de ver ritmo sinusal, ustedes ya se encuentran con que no está en ritmo sinusal y el paciente está con una arritmia, con la arritmia más común como la fibrilación auricular. Muy bien. ¿Tienen ustedes alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, una consulta. Sí. En lo que es esto, para determinar lo que es la frecuencia cardíaca del corazón, también había visto que había una fórmula de asignar, digamos, una línea, a la línea gruesa, o sea, buscar un QRS con la onda R en la línea gruesa y asignar valores, ¿no? De cada cuadrado Sí, pequeño. 300, 200, Ajá, 150. ¿eso también es válido? ¿Se puede usar o no, Sí, se puede o no usar nos lo también, pero me parece más trabajoso, ¿no? Por ejemplo, 300 entre el número de cuadrados grandes es más fácil y le da por lo menos algo aproximado. Una cosa que no hemos dicho es en fibrilación auricular, ustedes no pueden calcular así. En fibrilación auricular se toma un D2 largo, por lo menos por 6 segundos, y se ve todos los QRS en esos 6 segundos y se multiplica por 10 y se saca una frecuencia aproximada, ¿no? Esa forma de calcular la frecuencia cardíaca solamente es útil en ritmo sinusal, no es útil en fibrilación auricular. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo podría repetir cómo verificar la calibración, la estandarización del electrocardiograma, por favor? Fácil, sí. Fácil, doctora. Se fija usted. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Se fija usted en esta rayita nomás, doctora. Y ese rectangulito que tiene que recorrer 10 milímetros para arriba, o 2 cuadrados grandes para arriba. Esa es la estandarización. ¿Ya está? Y en relación a eso, usted compara la amplitud del QRS. Por eso aquí usted puede decir que este paciente tiene QRS de bajo voltaje. ¿Sí? Debe estar estandarizado a 10 milímetros. Esta es la estandarización. Y en cuanto a la velocidad, en los papeles, si ustedes van y ven en el hospital, en algún momento vean un electrocardiograma, ahí dice, está 25 milímetros por segundo, 25 milímetros por segundo. Está impreso. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. ¿De qué?
¿Alguna otra pregunta? Ok, no más preguntas. Entonces, hasta ahora todo simplemente ha sido un recordaris de lo que ustedes ya se supone saben, han hecho en semiología.